Si conversamos con el director de Espacio Público, profesor de la Universidad de Chile, ingeniero, economista, Eduardo Engel, está con nosotros acá en Mesa Central. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días. Muy bien, gracias, Iván, por tenerme acá. Oiga, tenemos hartas cosas que hablar. Primero, Espacio Público cumple 10 años, así que felicitaciones, digamos, es una cosa importante. Pero usted le puso su apellido, por decirlo así, o nosotros le pusimos el apellido suyo, a la Comisión Engel, que fue una comisión precisamente encargada del tema de la probidad y vaya que ha dado tema el asunto. ¿Cómo está viendo todo lo que ha pasado? Bueno, tenemos nuevamente un escándalo mayor, digamos, lo que ha pasado en la PDI, digamos, que todavía está en una etapa de investigación en que hay que establecer los hechos concretos, pero claramente ha llevado a la renuncia de la máxima autoridad de la PDI y tenemos todo lo que está en el celular del abogado Hermosilla es evidencia válida y por lo tanto me imagino que iremos sabiendo de mucho más cosas en los próximos días y semanas y ya estamos siendo muy impresionantes de cuestiones. No soy especialista en los temas judiciales, de hecho la comisión que presidí no podía meterse en temas del Poder Judicial por la separación de Estado, fue una comisión convocada por la presidenta Bachelet, claro. Y por lo tanto teníamos vetado esos temas y por lo tanto... Eso fue el 2015, ¿se acuerda? Fue el 2015, entonces todo lo que financiamiento de la política aprendí montones y puedo hablar mucho, pero en estos temas, digamos, es importante hablar con los especialistas en esos temas para interpretar lo que está sucediendo. Yo miraba anoche una entrevista que hicieron a Mauricio Duce, mi amigo y también co-director en Espacio Público, y me parecía muy muy interesante, y más que yo empezar a improvisar, prefería hablar de economía y sugerirles que inviten a Mauricio o otro de los muchos especialistas en los temas de procesos judiciales, porque esto, más allá de lo que vamos a estar haciendo estos días, que es mirando cada uno de esos comunicados por WhatsApp que hubo y ver lo que hay quién y quién no se benefició, digamos, creo que también acá hay un tema más de fondo que es entrar a preguntarnos en qué medida esto arroja luces sobre lo que estamos haciendo en los temas de seguridad en general y el rol de las policías en esos temas, pero ahí prefiero dejar a los especialistas y no soy uno de ellos. Claro, son esas cosas las que quedan, las que subyacen. De todas maneras, la Comisión Engel fue, como recordábamos, el año 2015 a raíz del financiamiento de la política y todo. Yo recuerdo haberlo entrevistado al día siguiente de entregar el reporte, porque ya estábamos al aire ya en esa época y estábamos recién empezando y yo recuerdo que usted me dijo, en el tema municipal nos metimos poco o no nos pudimos meter, algo así, y vaya que ha dado tema al tema municipal, además. A ver, lo que quiero haber dicho, no me acuerdo obviamente. Yo tampoco me acuerdo exactamente. Lo que debía haber dicho, me acuerdo que lo conversamos. Lo conversamos seguro, es que de todos los temas que abordamos, 21 temas, el más novedoso en cuanto a que había muy poco trabajo previo, porque estas comisiones van construyendo sobre el trabajo de comisiones anteriores y todo lo más, no parten de cero. Pero un tema donde nosotros queríamos haber aportado muchísimo y casi de cero era el tema municipal, que ese era un tema importantísimo, en que había un diagnóstico que teníamos respecto a que había una combinación de muchos espacios para corrupción, pero también debilidad profesional, que se necesitaba fortalecer los municipios y al mismo tiempo exigirle más probidad. Y lo que sí tienes toda la razón. Y por lo tanto había mucho trabajo que hacer. Exacto, digamos, ¿no? Muchísimo trabajo que hacer. Hay un observatorio anticorrupción, googlean eso y van a ver la evaluación de cada uno de los temas que abordamos en esta comisión. Hay muchos temas con un avance muy importante, pero el tema con menos avance es el tema municipal. Y no es porque no hayan habido escándalos de corrupción después de 2015, es porque es un tema donde políticamente ha sido muy difícil avanzar, porque básicamente yo creo porque hay alcaldes de todos los partidos políticos y por lo tanto un tema bien delicado en que nadie quiere meterse o no están los equilibrios políticos para entrar. Pero es un tema muy muy importante que seguimos teniendo pendiente y que lo que decimos ya en aquel entonces, la mayoría de la ciudadanía se conecta con el Estado, con la política a través del municipio. De ahí viene su servicio de salud, educación, las áreas verdes, toda su calidad de vida pasa por un municipio. Y cuando eso no está funcionando, cuando ahí tenemos una y otra vez escándalos de corrupción, digamos, es cuando la desconfianza que tiene la ciudadanía en sus autoridades se ve alimentada día a día y eso erosiona la democracia. Joaquín Troncoso, nuestro productor, me está mandando la frase exacta. Falta avanzar en probidad y fortalecimiento de los municipios. Esa fue su frase exacta. En el senso, seguimos pensando lo mismo. El problema es que todavía falta. Avanzado, claro. Sí, así claro. como en otros temas han habido avances importantes, todo lo que es financiamiento de la política, las campañas, sin ser perfecto, mejoró muchísimo. En ese tema, de todos los temas, 21 áreas temáticas, la peor evaluada
el tema municipal. Hablemos de algunas cosas de economía. Le leí una columna el otro día en el Mercurio sobre la mutualización, que es este concepto que desde fuera es medio difícil de entender a veces, pero que se entiende muy bien cuando uno piensa en una compañía de seguros, digamos, en una compañía de seguros común y corriente. La mutualización que subyace en el debate de la ley corta de ISAPRES, que es una cuestión a la que no se ha llegado todavía a puerto y que está ya radicada en el Tribunal Constitucional, además, digamos. Exacto. Ahí tenemos un problema importante de que fallo de la Corte Suprema obligan a las ISAPRES a devolver dinero a sus afiliados que cobraron de más por aplicar las tablas de factores equivocados. ¿No? Este es el origen de esta crisis y de esta ley corta de ISAPRES. Ahora, lo que hay en el fallo de la Corte Suprema es que hubo muchas personas que pagaron de más, pero también muchas que pagaron de menos. Entonces yo empatizo y entiendo, sobre todo, que hay muchas mujeres que pagaron de más, digamos, y que sientan que, bueno, yo creo que me devuelvan toda la plata que pagué de más. Sin embargo, si se les devuelve esa plata, que son más de 1.200 millones de dólares, las ISAPRES no tienen esos recursos. Las ISAPRES son populares, tampoco me parece, y me parece con bastante validez, digamos, eso, pero no tienen esos recursos. Mucha su popularidad. Exacto, claro. Pero eso es 3 veces su patrimonio. En los últimos años han tenido pérdidas, además, no es que tengan enormes ganancias, digamos, los que tienen las grandes ganancias con la ISAPRES las vendieron a otros, entonces claramente esa plata no está. Entonces, un punto de vista meramente político, digamos, tenemos o se les devuelve en la medida de lo que las ISAPRES ganaron en exceso, que es tomando la diferencia entre a quienes les cobraron de más y de menos, o entramos en una situación de alto riesgo de que insolvencia la ISAPRES, de que quiebren la ISAPRES, y eso crea una crisis mayor del sistema de salud en Chile, afectando no solo a la ISAPRES, sino que también a FONASA. Porque tener claro que si la ISAPRES entra en insolvencia, dejan de pagar la deuda que tienen con clínicas, y muchas de estas clínicas son claves para el sistema público de salud. De hecho, la mitad de los servicios que dan las clínicas en Chile es el sistema público. En este momento la ISAPRES tiene una deuda de 600 millones de dólares con el sistema, con las clínicas. Entonces entramos en un tema bien complejo. Entonces lo que hacía la columna era primero decir una forma legal, porque hay un fallo de la Corte Suprema, para justificar tomar el neto entre lo que se pagó más y de menos y exigirle a ISAPRES que paguen de vuelta lo que ganaron en exceso, neteando ambas sumas de 450 millones de dólares, es entrar al concepto de mutualización, que es ir más allá de una lógica individual en lo que es una prestación de salud, sino una lógica colectiva, digamos, y que también estos errores, intencionales o no intencionales de la ISAPRES, ¿no es cierto?, se mira a nivel colectivo y por tanto lleva también a medidas colectivas de resarcimiento por parte de la ISAPRES y de devolución de los afiliados. En ese contexto, hubo una mesa técnica bien transversal con economistas que cercanos o militantes del Frente Amplio hasta personas de derecha, que llegó a la idea de mutualizar como parte de una solución que juntaba la parte jurídica que se necesita para hacer algo que esté acorde con el fallo de la Corte Suprema, con la parte económica de ser realista respecto de lo que realmente las ISAPRES ganaron en exceso, y eso efectivamente no ha sido popular en buena parte del gobierno, cercano al gobierno, porque esto se percibe como un perdonazo. Entonces el costo político de aparecer apoyando a la ISAPRES cuando entramos además en un ciclo electoral es demasiado alto. Entonces yo creo que muchas veces no se ha aquilatado lo suficiente el valor jurídico y económico que tiene este argumento, y me temo que un escenario que uno no puede descartar es que se va a volver sobre este tema ya cuando tengamos las primeras crisis, la ISAPRES en algunos meses más, porque en este momento yo no veo ánimo de entrar a mirar en detalle lo que es la mutualización, de que efectivamente sí es un argumento legal que tiene validez, que podría ayudar a resolver esta crisis, y lo que sí se abre una oportunidad, si es que uno evita la quiebra de las ISAPRES, es a ir más allá de una ley corta, que son las leyes de emergencia que ponemos en Chile cuando no podemos entrar en el tema fondo, y ir al tema fondo también y hacer reforma de salud de fondo en una negociación política que incluya ambas cosas, una negociación política que incluya entonces mutualizar la deuda de las ISAPRES, pero también reformas de fondo al sistema de salud en general en Chile, que es algo que también tenemos pendiente hace muchos años. Esa podría ser una solución, el problema es que eso no parece aflorar. En algún momento esto pasa
a tercer trámite legislativo a comisión mixta. Lo más probable es que el Senado aprobó con mutualización, la Cámara de Diputados va a aprobar lo va a rechazar, y por lo tanto esto va a ir a comisión mixta, salvo que resuelva el tribunal antes, pero igual van a haber diferencias importantes, yo creo, entre lo que serán las dos cámaras, y entonces van a ir a comisión mixta. Es una posibilidad que eso suceda, pero y hay un espacio de negociación. Y hay un espacio de negociación que yo espero sea aprovechado por todas las partes para avanzar los temas más de fondo. Estamos con Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile y director de Espacio Público. ¿Usted encuentra que el 0,2 de crecimiento del 2023 es bueno, es malo, es para celebrar, es para decir que es mediocre? ¿Cómo lo califica? A ver, claramente mejor de lo esperado, pues se esperan números negativos y claramente no es algo que significa que hemos resuelto nuestro problema de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, a mí me frustra como nuestra discusión está demasiado en la chimuchina del día a día. Yo entiendo que en política eso es clave y entramos en un ciclo electoral, de modo que esto se va a exacerbar en los próximos meses, pero es una pena porque yo creo que tenemos un problema de crecimiento importante en Chile desde hace muchos años, y para realmente encontrar la solución necesitamos un diagnóstico cuidadoso, y muchas veces en la vorágine política entramos en forma un poco exagerada, a ladrarle el árbol equivocado, ¿no es cierto? Muchas veces estamos con explicaciones del bajo crecimiento que hemos tenido que pueden ser parte de la realidad, pero son mucho menos importantes de lo que se nos está diciendo, o al menos no hemos aquilatado la importancia relativa. Hay muchas hipótesis dando vuelta y solamente hablamos mucho de algunas y poco de otras. Yo creo que abrir esa discusión, sacarla un poco del contexto político del día a día y entrar a preguntarnos, bueno, ¿qué es el motivo? ¿Cuáles son los motivos por los cuales estamos creciendo poco? Es clave y es importante para tener el diagnóstico correcto y no seguir con esto por muchos años más, en que cada gobierno va a tener un diagnóstico parcial que deja fuera elementos muy importantes y que no logra resolver el problema a fondo. Entonces, por ejemplo, temas que escuchamos mucho en Tele 13 Radio, que también escucho, está el tema de que todo esto sería producto de aumento de la tasa corporativa de impuestos, que el problema está en los impuestos, que hay que bajar los impuestos. Es cierto, en el 2010 la tasa corporativa era un 20%, en el gobierno de Piñera subió a 23 y en el segundo gobierno Bachelet llegó a 27. Puede ser alto. Es la única causa, la principal causa. Tengo dudas que sea tan importante. Hemos tenido acá economistas de derecha que también ponen eso en duda, pero es una de las hipótesis que está en la mesa. Segunda hipótesis, después de esa, permisología, que también es un tema. Hay un exceso de permisos, es un tema importante. Nuevamente, hay que hacer cosas acá. En el caso de los permisos, claramente hay que mejorar cómo funciona eso. Pero no vamos a volver a los 90, en el sentido que parte de los permisos responden a nuevas exigencias de la ciudadanía y del mundo. Tenemos calentamiento global, cambio climático, hay un mayor respeto a las comunidades y consideración, y por lo tanto hay que distinguir lo que es simplemente permisos que demoran demasiado, deben ser más cortos, permisos que están de más, de lo que son permisos de que estamos en un mundo en el cual hay que tener más trámites para hacer cierto tipo de proyectos. Preocuparnos de cosas que antes no nos preocupaban. Exacto, entonces el sueño, pero también es un tema, cuánto va a depender de eso, cuánto va a mejorar, es un tema también. Esos dos están muy en la agenda. Temas que están viendo en la agenda porque también pueden ser importantes, está por ejemplo participación laboral femenina. Chile sigue teniendo una muy baja participación femenina para nuestro nivel de desarrollo. Cuando veo los rankings estamos con países que no tienen nada que ver con nosotros en cuanto a la participación de la mujer. Y eso tiene que ver con políticas sociales, digamos. Seguimos sin aprobar una sala cuna universal. Tenemos el problema del umbral de las 20 mujeres en una empresa. Hay una columna de Repeto en Don Mercurio este domingo en detalle sobre eso. Llevamos mucho tiempo y no se logra avanzar en este tema, y que junta entonces lo que es seguridad social con crecimiento. Claro. Aumentaría en forma muy importante. Rodrigo Valdés tiene un cálculo en una conferencia que dio el 8 de marzo en que aumentaría en creo que 4 puntos el PIB de un Zócate si uno simplemente tiene un 10% más de participación laboral femenina. Ahí tenemos 3 motivos que son, a mi juicio, sumamente importantes. Un cuarto motivo a considerar también es que no tenemos estas industrias que revolucionaron la economía chilena, como por ejemplo fue en su momento el salmón, el vino, industrias exportadoras, ¿no es cierto?, exitosas, la fruta, digamos, desde los 2000 no hemos tenido nada así. Estamos haciendo lo necesario para tener nuevas industrias exitosas en el tema exportador, sino qué es lo que falta, cuánto tiene que ver eso con promoción, cuánto falta de investigación y desarrollo, que es otro tema. Entonces, abrir esta discusión, poner sobre la mesa 7, 8 posibilidades, yo creo que es muy interesante. La OCDE del 2022 menciona el tema
de mercados poco competitivos todavía en Chile. Y da una solución, al menos en cuanto a política. Dice, pásenle más plata a la Fiscalía Nacional Económica para pagar estudios de mercado. Creo que fue el 2017, la Fiscalía empezó a recibir en su presupuesto la posibilidad de hacer estudios de mercado, que han sido muy importantes. Ya han pasado, digamos. Ya han pasado. La reforma de los notarios es un estudio muy bueno de los notarios, otro muy bueno del mercado de fármacos, de la farmacia. Son estudios buenos, pero tienen un presupuesto limitado. La OCDE dice, Chile tiene un problema, hay muchos mercados concentrados, denle más recursos a la Fiscalía. Esa es la forma en que uno realmente puede inducir crecimiento importante a futuro. Entonces, ahí van 4 de 7, 8, 9 motivos que pueden estar ahí. Nos centramos en algunos, eludimos otros. Creo que es una discusión que merece merece una discusión matizada, en que el diagnóstico no va a ser que es una solamente, yo creo que son todas, en alguna medida, algunas más que otras, y después preguntar en cuáles tenemos la herramienta política para realmente avanzar, porque muchas veces también uno tiene un problema, pero no tiene una herramienta que funcione muy bien. En otros uno sí tiene herramientas políticas que van a funcionar bien, y por lo tanto considerar eso. Y a veces puede ser, Eduardo Engel, que la sociedad tenga una mirada que apunta precisamente en el sentido contrario de lo que podrían ser las soluciones, y pienso que en algún momento, particularmente después del estallido, el país parecía que se inclinaba, y de hecho se terminó inclinando por el gobierno de Gabriel Boric, por unas soluciones que hacían predominar el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente por sobre la productividad, que ponían en tela de juicio los tratados de libre comercio, y por lo tanto ponían trabas o podían poner barreras a soluciones exportadoras o a industrias exportadoras nuevas, como usted menciona. En fin, distintos tipos de mirada, donde según algunos el crecimiento parecía una cuestión dada, segura, y que bueno, se han demostrado que no van precisamente en la línea de lo que permitiría mayor crecimiento, digamos. Ese es el gran desafío, cómo uno equilibra, ¿no es cierto?, las necesidades del medio ambiente y las nuevas necesidades con la necesidad de mantener crecimiento también. Ahí en general las soluciones extremas no funcionan en el mediano y largo plazo, y es un ejemplo de eso. O sea, nos anduvimos pasando de rosca en algún momento. Bueno, claramente el crecimiento, hablando, hay algo positivo en que el crecimiento vuelva a ser parte de la discusión. Pero ahora tengamos esa discusión incluyendo todos los elementos relevantes del crecimiento. Ese sería mi punto. Concuerdo contigo de que en esta tensión que hay en algunos temas, pues no en todos, entre crecer y redistribuir, o entre crecer y medio ambiente, uno puede elegir extremos que no son sustentables ni deseables. Pero también es cierto que también hay ejemplos, ese es uno. Hay otro ejemplo también en que a veces tenemos, que es distinto que esté en tu mente. Tenemos políticas que suenan muy bien, pero que pueden tener un efecto no deseado sobre crecimiento. Déjame poner un ejemplo que es un tanto polémico, digamos, pero en Chile, transversalmente a esta altura políticamente, todo lo que hay que proteger de la pyme es sumamente bienvenido. Hay muchos estudios, una línea tampoco tan reciente en economía, los últimos 20 años, sobre mala asignación de recursos en la economía. ¿Por qué Chile es más pobre que los países desarrollados? Y buena parte de eso es porque nuestras empresas son menos productivas, pero no es que las empresas típicas menos productivas. Donde está esa diferencia es que nosotros tenemos demasiadas empresas pequeñas. Entonces esto es políticamente impopular, ¿cómo no vamos a proteger la pyme? Pero lo que uno hace al sobreproteger la pyme es que mucha pyme que eventualmente sea una empresa mediana o grande, que son las empresas que dan los buenos trabajos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos relativamente menos empresas medianas y grandes que los países desarrollados, los países exitosos, y producto de eso nuestra productividad como país es más baja. Ahí también hay ganancia productiva muy muy importante, pero eso nos lleva a nuestro mal equilibrio político. Tenemos un problema político importante que le cuesta legislar pensando técnicamente en temas complejos y que está muy preocupado del muy corto plazo. Es lo que estamos viendo con la mutualización o con el tema ISAPRE, es lo que estamos viendo en la discusión de AFP, a mi juicio, también digamos la discusión de una reforma de pensiones que sigue pendiente. Estamos dejando temas pendientes por mucho tiempo que son importantes para el crecimiento y para tener una economía virtuosa. Tenemos un problema grande ahí de cómo está funcionando nuestro sistema político, que yo creo que es clave. El tema de pensiones es uno de ellos. No lo quiero meter en esto así en el tema de fondo, pero algo de eso va a pasar en esta discusión sobre Huachipato, digamos, sobre si el Estado tiene que apoyar o no y de qué manera una industria, porque hay 22.000 empleos directos e indirectos en juego, digamos, ¿no? Bueno, yo vine escuchando los datos que ustedes daban, ¿no es cierto? Está con la Comisión de Distorsiones, digamos, va a haber una presión grande para que revise su decisión, o que el gobierno tome medidas en este caso. Efectivamente, un tema grande, y da la impresión de que el mercado lo entiende así, porque las acciones de CAP subieron
Claramente, si esto fuera a permanecer, no habrían bajado. Entonces, lo que se avisora es que va a haber una solución política a este tema. Pues también esto nos lleva a un tema también de una discusión más cuidadosa y detallada sobre qué hacer con estos sectores, digamos. Hay un tema también delicado ahí, que es qué hacer con empresas chinas. El tema acá, lo que complica, parte del argumento de CAP, ¿no es cierto?, es que estas 3 empresas chinas en realidad es una, pues está el Estado chino detrás de eso. Y déjame agregar un elemento adicional, digamos. Entrar en problemas con empresas chinas es más arriesgado que con empresas europeas o de Estados Unidos. Todos los países ejercen sus intereses, pero China es mucho más agresiva haciendo eso. Pregúntenle a los australianos cómo les fue. Chile tiene exportaciones a China y muy importantes, algunas muy sensibles en el tiempo, en el caso de la cereza. Hay todo un tema en Chile que debemos ir pensando, que es cómo combinar economía con geopolítica en los temas de inversión en Chile, que es un tema que está estudiándose en los países en Europa, por ejemplo, es un tema gran polémica y gran estudio, porque realmente un tema desafiante. ¿Qué se hace con empresas chinas en que no es muy clara la división entre empresa y Estado, etcétera? Y es lo que parece que subyace en este conflicto. Vamos a ver cómo se soluciona. Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile, director de Espacio Público. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, Iván. La pausa y volvemos con el Rat Pack.